buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del doctor Flavio Darío Espinal, embajador dominicano en Washington, digámoslo así, y miembro de la comisión de expertos de los juristas que están trabajando en la propuesta de reforma constitucional. Doctor, en esta ocasión nosotros vamos a dejar un tanto al lado su función de embajador y yo quiero que nos concentremos en lo que es la noticia del día de hoy, luego de que desde el viernes y ayer concluyeran una plenaria que no dejó de ser una novedad en todo este proceso. De todos modos me gustaría que comentáramos lo que ha sido este proceso. En principio vimos que muchas instituciones se pronunciaban como que no era el momento de reformar la Constitución. Sin embargo, vimos que en la medida en que se fue desarrollando este proceso, la gente se fue entusiasmando. Y la última encuesta que hizo la Gallup, ya cerca de un 80% de los encuestados aprobaba el proceso de cómo se estaban llevando a cabo los trabajos. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cómo se siente usted de haber sido parte de una comisión que no dejará de hacer historia en la República Dominicana? Bueno, antes que nada, que es un placer para mí estar contigo y con el público que sigue a este programa, de nuevo, tratando temas de interés nacional, sobre todo en el ámbito jurídico y legal. Yo pienso que este proceso, que aún no ha concluido, va a ser un hito en el proceso de desarrollo institucional del país y de crear una conciencia constitucional en la República Dominicana. Pienso que el presidente Leonel Fernández, quien constitucionalmente tiene atribución para llevar a cabo iniciativas en materia constitucional, pudo muy bien haber adoptado el camino fácil. Él pudo haber trabajado una propuesta internamente con su consultor jurídico, o él mismo, o con un grupo limitado de personas, y sometérsela al Congreso de la Nación. Sin embargo, él tomó el camino más rico, que incluye varios aspectos. Uno fue consultar, abrir un debate que se estructuró alrededor de una serie de preguntas constitucionales, pero que no se limitaron a eso. Y la respuesta ha sido realmente interesante, rica, porque no solamente muchos individuos han respondido vía el internet, sino también que en los municipios ha habido reuniones de instituciones, de personas, múltiples sectores han entregado propuestas sobre la Constitución entera o sobre aspectos de la Constitución, juristas, personalidades, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, sindicatos, instituciones empresariales, instituciones como la FINJUS, han hecho contribuciones. Hay un material que quedará consignado en la página web de la consulta de la reforma, que yo creo que pocas sociedades han hecho algo así. Muy pocas sociedades han hecho algo así. De modo que ese es el primer componente del proceso de reforma que el presidente Leonel Fernández puso en marcha. Y eso da la oportunidad, independientemente del resultado final, da la oportunidad a que la gente piense sobre el estado de situación de las instituciones de República Dominicana y haga un ejercicio de qué reformas pueden ayudar, contribuir a que esos problemas, esas deficiencias puedan superarse. Que el punto de partida de una buena reforma es identificar problemas y luego diseñar propuestas de solución. En segundo lugar, el presidente Fernández, en su diseño de proceso de reforma, ha incluido la creación de esta comisión de juristas en la cual me honro participar, para que pueda hacer una síntesis del punto de vista técnico, jurídico, que tome en cuenta los aportes de los individuos, de las organizaciones, de la sociedad en sentido general, como materia prima para elaborar las propuestas que eventualmente se le van a presentar al presidente de la República. Y él entonces hará la entrega final de acuerdo a su visión, a lo que entienda debe mantener de la propuesta que nosotros le presentemos. Y quiero aquí entonces agregar el tercer elemento, que tiene que ver con el Congreso de la Nación. Mucha gente pudiera pensar, o incluso congresistas pudieran pensar, o haber pensado o haber dicho, que el proceso ha dejado afuera el Congreso de la Nación,
que los congresistas no han sido tomados en cuenta. Sin embargo, el proceso que ha diseñado el presidente Fernández lo que demuestra es un gran respeto por el Congreso, porque lo que ha hecho es hacer un acopio de propuestas de la sociedad, luego sintetizarla desde el punto de vista técnico-jurídico, para hacer qué con ella, presentársela al Congreso de la República, que es donde está el poder para modificar la Constitución, de modo que él pudo haber tomado el camino fácil de entregarle una propuesta no consultada. Lo está haciendo así, detenidamente, serenamente, con todo el cuidado del mundo, precisamente para que el Congreso, las cámaras legislativas, constituidas en Asamblea Nacional, reciban una propuesta de la mejor calidad posible y que ellos, en base a eso, entonces, tomen la decisión final. Ahora, hay una realidad. Tú eres politólogo también. Y tú sabes que muchas veces las cosas vistas desde el ámbito político rompen con la racionalidad. El temor está ahí y es válido el temor. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, recientemente, no fue que se vivió un proceso similar, porque este proceso ha sido más amplio, pero sí se nombró una comisión a los fines de que se le presentara a ese poder del Estado, que es el que tiene la facultad para finalmente modificar la Constitución, lo hiciera. Y ahí sucedió todo lo contrario a lo que esa comisión se le sometió. ¿Pudiese ocurrir lo mismo en esta coyuntura? Yo te hago la pregunta porque la verdad es que no es vinculante tampoco. O sea, el Congreso eventualmente pudiese decir, bueno, esta es una atribución nuestra, y como desde el punto de vista político todo se puede, o todo se ha podido en la República Dominicana, ¿no temen ustedes que eso pueda pasar en esta ocasión? Yo entiendo que hay mucha incertidumbre, más que incertidumbre, hay escepticismo respecto a lo que pueda surgir como producto final de este proceso, lo que pudiera hacer el Congreso. Yo lo que considero es que los actores claves del proceso deben actuar con responsabilidad y razonabilidad, porque obviamente no hay una vinculación absoluta entre las propuestas que surgen de la sociedad o la propuesta que finalmente elabora la comisión o la que presenta el presidente del Congreso en relación a esos congresistas. En aquella oportunidad lo que ocurrió fue que la propuesta que se preparó, la comisión encargada de hacer la propuesta, eso fue dejado de lado completamente y el asunto se enfocó en, uno, el tema de la reelección, y dos, en modificar algunos aspectos del régimen electoral, básicamente. De modo que las propuestas de reforma que estaban hizo esa comisión fueron totalmente ignoradas. Yo creo que en esta oportunidad las condiciones han cambiado, porque no se trata de un presidente que quiere modificar la Constitución para permitírsele la reelección. Ese es un tema que está de alguna manera resuelto. Pudiera surgir una propuesta distinta, no sé lo que va a pasar al final en relación a ese tema, pero eso no es lo que está en juego. Y creo que este proceso, que ha sido mucho más consultivo, mucho más participativo, mucho más abierto que el anterior, porque esto ha supuesto convocar gente en los municipios, abrir una página web, recibir propuestas hay una cantidad de propuestas. Yo los invito a que se metan en la página web de la consulta y vean los individuos, las personas, las instituciones que han hecho propuestas. Entonces yo creo que hay una conciencia en la sociedad, en la opinión pública, de que no pueden coger un aspecto de antojadizo para defender intereses particulares y modificar la Constitución y ya, porque eso no va a tener legitimidad. La gente espera un papel razonable, responsable de todos los actores clave. Yo estoy convencido de que también ese es el ánimo en el Congreso de la Nación, que los diputados y senadores van a ejercer su responsabilidad de esa manera y van a querer hacerlo mejor. ¿Hasta dónde tú hablabas de que de lo que se trata es de presentar una propuesta que de una u otra forma fortalezca, contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad? Pero si tú te pones a ver lo que ha sido la actual Constitución, vemos que muchas veces es desde los propios poderes del Estado que se vive violando. Me explico. El Congreso Nacional, que es el órgano de control del Estado, ha terminado siendo controlado por los otros poderes del Estado. Entonces, ¿qué se tendrá que hacer en la República Dominicana para que lo que sea la versión final de todo esto realmente contribuya
con el fortalecimiento de la institucionalidad, que es lo que no ha pasado históricamente en la República Dominicana, y por eso es que tú ves que una gran parte de la población se desalienta en cuanto a lo que es el contenido de su constitución, y tú te encuentras con que más del 70% de los dominicanos nunca la han leído. O sea, es una situación grave. Te lo pregunto ya como constitucionalista, como politólogo que tú eres. Nosotros tenemos una historia muy autoritaria, muy centralista y muy personalista. Y esa tradición, obviamente, se refleja en múltiples maneras en el desenvolvimiento del sistema político. Pero nosotros hemos avanzado considerablemente. Definitivamente que sí. La sociedad dominicana de hoy no es la misma, ni siquiera hablemos de la época de Trujillo, no es la misma de los años 60, donde el poder era una caja de resonancia, el Congreso era una caja de resonancia absoluta de lo que hacía el presidente de la República. Ha habido cambios significativos en lo que tiene que ver con la justicia, el régimen electoral, el proceso de descentralización, el papel del Congreso, la pluralidad política. De modo que yo creo que en discusiones sobre esta tenemos que tener un sentido de perspectiva y no solamente fijarnos en nuestras deficiencias, sino ver cómo hemos avanzado. Este es un sistema político que ha funcionado, que tiene estabilidad, ha mostrado la capacidad de tener estabilidad. Aquí no ha habido rupturas, claro, no ha habido golpe de Estado, no ha habido movimientos alzados, no ha habido en las últimas décadas polarizaciones extremas que lleven al colapso del sistema político. Esos son valores que hay que apreciar. Cuando uno ve la región y ve sociedades en las que hay rupturas constantes del orden político, que hay polarizaciones extremas, incapacidad para tomar decisiones, nuestro sistema político tiene virtudes. Nosotros lo que tenemos que hacer es consolidar el proceso democrático, las instituciones democráticas. Y ahí vuelvo entonces a conectar con el punto de partida de tu pregunta, que tiene que ver con los poderes del Estado. Hemos avanzado, pero tenemos todavía un trayecto que andar en ese sentido. La reforma a la Constitución obviamente va a tocar el asunto de los poderes públicos y sus relaciones. Va a hacer una propuesta en materia judicial. El Poder Judicial lo va a hacer también en el ámbito del Poder Ejecutivo y su famoso artículo 55. También lo va a hacer en la parte del Congreso. No me corresponde a mí entrar en detalle sobre lo que va a surgir de ahí, porque todavía yo no tengo realmente eso, porque hay un proceso que hay que respetar, a la gente hay que respetar en ese proceso. Ahora bien, yo diría lo siguiente. Además de la normativa constitucional, para que las instituciones funcionen, se necesita un complemento de esto. Las instituciones están habitadas por seres humanos, por actores. No están en el vacío, ni son meras formalidades descritas en la Constitución o en las leyes. Entonces, esos quienes habitan las instituciones, que son las fuerzas políticas, que son los funcionarios, que son los sectores representados ahí, tienen también que expresar los valores de la Constitución. Claro. Y tener un compromiso con el respeto de esa Constitución. Y eso es lo que se llama crear la conciencia constitucional. La Constitución no es meramente lo formal, sino que tiene que enraizarse, sedimentarse en la práctica, en la vida de la sociedad. Yo creo que ahí hay algo que es indelegable, que es la responsabilidad de los actores políticos. Sin embargo, tú eres un educador y tú has hecho de la academia uno de tus fundamentos. Tú no te concibes, o sea, tu vida no tendría sentido si el doctor Flavio Darío Espinal no sigue ejerciendo el magisterio, que es lo que tú siempre has hecho, desde todas las tribunas, de la que sea. Pero una de las grandes tragedias que le ha sucedido a la sociedad dominicana es que en nuestras escuelas se sustituyó la moral y cívica por educación sexual. Es decir, estamos frente a un Estado que desde él es que se ha desalentado, digámoslo así, esa cultura a la que tú estás hablando y a la que todos estamos aspirando. Entonces, se podrá rescatar todo esto, porque la verdad es que la gente se desaliente. Hay un entusiasmo, claro que sí, pero quiera Dios que no se pierda ese entusiasmo y que sigamos en lo mismo, produciendo una serie de reformas que al final la población no se motiva a saber cuál es el contenido de la misma,
Y no solamente no sabe cuáles son sus derechos, sino, lo peor, ni siquiera cuáles son sus deberes. Se está contemplando, por ejemplo, desde la propia Constitución, que las escuelas motiven a los estudiantes y que desde la universidad se enseñe esta materia, porque yo sostengo la tesis, y eso lo aprendí yo de tu libro, esa fue la conclusión que saqué, de que si hay algo que se parece a una Biblia es la Constitución. Después de la Biblia, el documento más sagrado de una nación es su Constitución. Sin embargo, la vivimos violentando desde todos los escenarios. O sea, y va con lo que tú estás planteando. O sea, la falta de cultura, lo que ha sido históricamente el autoritarismo. O sea, cómo desmontar todo esto. Y bueno, y que quiera Dios que se dé el milagro y que la República Dominicana se empodere de lo que, bueno, es su principal documento. Sí, yo creo que en las discusiones nuestras ha surgido el tema de la educación y la Constitución. Yo diría que realmente eso trasciende el texto mismo de la Constitución. Creo que es una responsabilidad no solamente del Estado, de la educación pública, sino que es una responsabilidad de la sociedad en sentido general. La sociedad no solamente es el Estado, no solamente son el ámbito público, también está en la sociedad, existe la sociedad civil, claro, la educación privada, existen las iglesias, existen las organizaciones locales, las organizaciones sectoriales. Y pienso entonces que en esos múltiples ámbitos, que de manera espontánea, voluntaria, tienen que surgir procesos de educación respecto de la Constitución. Sería bueno que las escuelas hagan ejercicios, que hagan competencias, que hagan concursos de ensayos, concursos de argumentación política, de argumentación jurídica en torno al texto de la Constitución. Y eso va creando un ánimo. Y ya ha habido casos de niños que han participado en este proceso y que han contribuido en eso. En la Universidad Católica Madre y Maestra hubo una vez un ejercicio que resultó en lo que se llamó la Constitución Joven. Entonces yo pienso que hay una responsabilidad compartida. Eso no se trata de una línea oficial que baje de arriba hacia abajo, que vaya de arriba hacia abajo y diga todo el mundo tiene que hacer esto en este momento. Por supuesto que hay que fortalecer curricularmente la dimensión de la educación para la democracia, la educación para la ciudadanía, la educación, lo que tú llamas moral y cívica, pero hay que ir más allá, hay que convocar a la espontaneidad y el voluntariado de la gente para que se hagan estas cosas. Yo creo que esto ha sido un proceso interesante. Definitivamente. Que ha abierto los ojos a mucha gente. Definitivamente. Que ha involucrado gente en los municipios más remotos del país que normalmente no discuten estos temas, que se limitan a la ciudad capital o a 2 o 3 ciudades importantes del país o más grandes del país, o que se limitan a los periódicos. Gente que dice, bueno, la Constitución y mi realidad, la Constitución y mi región, o la Constitución y mi zona del país. Independientemente de que sus propuestas sean plasmadas en la Constitución, el hecho de que ya haya ese ejercicio deliberativo es un extraordinario aporte a ese proceso de crear una conciencia constitucional democrática en la República Dominicana, más bien irla consolidando. Definitivamente que sí. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el doctor Flavio Darío Espinal. Listo ahí. Flavio, evidentemente que ya el proceso de reforma a la Constitución luce ser una realidad.
ya casi ustedes están concluyendo con lo que era la misión que le asignaron. Ahora, ¿cuáles son los puntos prioritarios que se deberán tomar en cuenta en sentido general como para que esta reforma a la Constitución haya valido la pena? Para que real y efectivamente ella termine siendo lo que el presidente denominó aquella revolución democrática. ¿Cuáles son los puntos prioritarios que ustedes han identificado en todo esto? Hay unas líneas maestras que el presidente de la República trazó en el momento en que él pronunció su discurso ante la nación en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y esas líneas maestras han sido enriquecidas a partir del cuestionario de preguntas sobre los posibles cambios y las contribuciones múltiples que se han producido. Puedo ser limitativo, pero yo identifico algunas áreas básicas, ejes temáticos. Uno de ellos obviamente tiene que ver con los derechos fundamentales. Definitivamente. Todavía estamos en proceso de reflexión y de tomar nota y en consideración seriamente las propuestas que hay. Hay un debate en torno a cuán lejos debe ir una constitución en materia de derechos, si se trata de los derechos llamados tradicionales, aquellos derechos que tienen que ver con la libertad individual y las prerrogativas individuales, hasta dónde debe moverse en lo que concierne a los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, los derechos de participación de la mujer y de otros sectores, de modo que ese es un área, un eje temático muy importante del presidente de la República, hizo hincapié en el mismo. Y eso, la otra cara de la moneda de ese eje temático tiene que ver con los órganos de protección de esos derechos. Algunos están en proceso de tomar cuerpo en la sociedad dominicana, como el amparo, por ejemplo. Correcto. Pero hay otros que tienen que ser o incorporados en la Constitución o creados por primera vez y sentar bases para su desarrollo futuro. Otro eje temático fundamental en la reflexión constitucional obviamente tiene que ver con los poderes del Estado y sus relaciones. Hubo una reforma judicial en el año 1994 que se congeló por 2 años y algo, y fue el presidente Leonel Fernández que cuando llegó a la presidencia activó esa reforma constitucional en materia judicial, convocando al Consejo Nacional de la Magistratura y poniendo en práctica lo que dispuso la Constitución, y a partir de ahí se ha generado en los últimos 10 años una transformación en el Poder Judicial. Pero obviamente hay propuestas, incluso la FINJUS ha hecho una propuesta, sí, claro. Los decanos de las universidades de Derecho, otras y muchas muy buenas propuestas hay. De modo que parecería que 10 años después ha llegado el momento de ver en perspectiva, pasar balance e identificar las reformas que corresponden al Poder Judicial. Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo ha ido en las últimas décadas tomando vida propia, eficacia propia en la vida democrática dominicana, que no la tenía en el pasado. Pero indiscutiblemente que esto es un tema que amerita una reflexión profunda para fortalecer la capacidad no solamente de representación del Poder Legislativo, sino también de control respecto al Poder Ejecutivo y al Estado en sentido general. Hay que pensar en reformas que conciernen a la composición y a sus atribuciones. Y lo mismo ocurre con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lograr un balance entre un Poder Ejecutivo que tenga efectividad, capacidad, poder para actuar, pero que al mismo tiempo esté limitado, esté controlado por los órganos de contraparte en el sistema político? Porque no queremos reproducir la vieja historia de un presidencialismo, de un hiperpresidencialismo personalista, pero tampoco queremos pasar a un modelo en el que el Poder Ejecutivo pierde eficacia y se pierda la gobernabilidad. Entonces, el gran desafío es cómo lograr ese balance y diseñar las instituciones o las reglas necesarias, si es que es necesario, para que se produzca ese balance, ya que hay consenso que no vamos a transformar el régimen presidencial por, digamos, un régimen parlamentario o de otro tipo.
Bueno, yo creo que ese es un eje temático importante. Y ahí viene, dentro de esa discusión, algo que está en muchas propuestas, es cómo fortalecer los órganos de control, ya sea interno en el Estado o externo en el Estado. Claro. Que incluye también la participación ciudadana en múltiples ámbitos. De modo que eso es un área muy interesante y hay buenas expectativas en lo que tiene que ver con eso. Otro elemento, obviamente no quiero entrar en una lista interminable de cosas, pero reafirmar nuestra vocación civilista, Claro. nuestra vocación de la obediencia del poder militar al poder civil, y conectado con todo esto de los últimos puntos que he tratado, el gran desafío, que no solamente es constitucional, sino también legal y práctico, que es cómo transformar el Estado dominicano, poniendo en práctica una carrera administrativa, una carrera militar, una carrera diplomática, una carrera que haga del Estado dominicano un Estado moderno, un Estado que sea capaz de enfrentar los retos que tiene, porque ya no somos la vieja sociedad que producía azúcar, café y cacao. Esta es una sociedad integrada en la economía internacional, por vocación propia y por realidades que nosotros no controlamos. Claro. Acabamos de hacer un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo, pero estamos negociando también una con la segunda economía más grande del mundo, quizás que va a ser la primera, que es la Unión Europea, y otros tratados de libre comercio con Centroamérica, con el Caribe y con otros países. De modo que nosotros ya no estamos externos, aislados frente al mundo, estamos insertos en ese proceso y necesitamos un Estado profesional, capaz, que dé respuesta a las exigencias de esa inserción nuestra en la economía internacional. Es otro mundo el que estamos viviendo. No, definitivamente que sí. Y no podemos seguir con el mismo Estado, con la misma deficiencia. Pero repito, eso no es solamente materia constitucional. Y no basta con enunciarlo desde el punto de vista jurídico. Eso implica un compromiso político de los partidos de superar el clientelismo y ese lastre que hay del Estado, de la sociedad que depende del Estado para el clientelismo en diferentes manifestaciones, y a su vez el Estado que muchas veces responde a los intereses particulares. ¿Cómo superar esa situación política es lo más importante? Dar un salto a un sistema político más moderno, un sistema político menos clientelista, más participativo, y que el Estado se modernice y se fortalezca para cumplir con las tareas que tiene por delante. No, definitivamente que sí, yo creo que ese es el reto. Yo creo que la República Dominicana tendrá necesariamente que vivir este proceso. De lo contrario, República Dominicana no será parte de la historia de América Latina, definitivamente que no. Nos vamos a quedar fuera. Y quiera Dios que tomemos como ejemplo el caso español, que habiendo entrado en la Unión Europea se vio obligado a hacer una transformación institucional, constitucional y legal, que le ha contribuido a que hoy España es uno de los países con mayores crecimiento económico en Europa y es uno de los países que tiene un índice de institucionalidad más alto. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que eso es lo que más o menos trato de recoger de lo que fueron tus planteamientos. Yo agregaría eso. Cuando uno ve los modelos exitosos el caso de Irlanda, los modelos exitosos, tú mencionaste España. En el caso de América Latina podemos mencionar a Chile. Podemos hablar de Irlanda, pero para mantenernos en parámetros más cercanos a los nuestros. De Brasil también podemos ir hablando ya. Uno de los elementos clave que explican el éxito de estas sociedades en lo que concierne a crecimiento económico, aumento de la inversión, mejoría en infraestructura, combate a la corrupción, lo que concierne incluso a la distribución, a la reducción de la pobreza, tiene que ver con el fortalecimiento del Estado. Definitivamente. Sociedades que han podido crecer económicamente, que han generado muchas inversiones y que no han tenido un Estado fuerte, un Estado moderno, dentro de esas sociedades han persistido los viejos problemas, aún después que la sociedad económicamente se ha expandido. De modo que la República Dominicana es un país pequeño, pero un país con múltiples conexiones con el mundo exterior. No solamente porque somos una isla, sino porque tenemos una población de más de 1 millón de personas fuera, porque nuestros ejes clave de la economía están ligados al sistema internacional, claro que sí. en turismo,
en exportaciones, en telecomunicaciones. Nuestro principal socio comercial es la mayor economía del mundo en sí. Yo creo que de modo que nosotros tenemos grandes oportunidades económicas, pero para enfrentar los retos de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión social, necesitamos un Estado reformado, un Estado moderno, que actúe cumpliendo una de sus misiones, que es hacer valer su propia legalidad. Y en un espacio donde se dirimen los conflictos y se resuelven los problemas con objetividad y con apego a la ley. Desde el punto de vista de lo que es el juicio político, vamos ya a entrar un poco a lo que son las atribuciones del Congreso Nacional, un tanto como para ir identificando algunos aspectos que son parte de las propuestas que se están haciendo desde la sociedad a esa comisión de la cual tú eres parte. Desde el punto de vista de lo que es el Congreso Nacional como órgano de control, una de sus atribuciones está la del juicio político, digámoslo así, pero hemos visto que lo que no funciona en el Congreso Nacional, o lo que no hace efectivo que esa figura sea utilizada de manera exitosa, es precisamente que para tú poder lograr eso se requiere las 3/4 partes de la matrícula de cada una de las cámaras. Vemos que dentro de las propuestas que se hacen es que se disminuya. Hay instituciones que han establecido que sea el 60%, otras que sean un 30%, a los fines de que no sea esa mayoría tan absoluta que tienen control y que muchas veces se hacen componendas, sino que más bien ahí la minoría ejerza ese mecanismo a los fines nada de que el Congreso ejerce esa facultad que tiene. Ustedes han contemplado eso, porque la verdad es que desde el punto de vista histórico eso no ha servido para nada. O sea, el Congreso es el que controla los demás poderes del Estado. El Congreso es precisamente inclusive el que nombra a los miembros del órgano rector del Sistema Nacional de Control, a los miembros de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas está obligada, y lo ha venido haciendo, a rendirle los informes anuales al Congreso Nacional. Pero vemos que históricamente el Congreso Nacional ni aprueba ni desaprueba lo que constitucionalmente debe de aprobar y lo que la propia ley le faculta que haga. ¿Qué podemos hacer como para que realmente el Congreso ejerza una de sus principales funciones, que es la de como órgano de control? En cuanto al punto del juicio político, que tú lo traes como de manera particular, hay que entender que en el régimen presidencial, a diferencia del parlamentario, el presidente es electo directamente por el pueblo. En el parlamento es indirectamente, porque el primer ministro es simplemente un miembro del parlamento que es el líder de su partido. Y él es electo no a nivel nacional, sino en la circunscripción que le corresponde. Ni es electo por un periodo fijo, aunque hay un periodo dentro del cual él está llamado a convocar elecciones de nuevo. Aquí en el régimen presidencial es por un periodo fijo y electo por el pueblo. De modo que son las elecciones nacionales de nuevo las que determinan, en caso de que hubiera reelección, en la mayoría de los regímenes presidenciales se permite la reelección, aunque sea por un periodo, es al pueblo que le corresponde dejar en el poder o sacar del poder al presidente. El juicio político es algo excepcional y no deja de ser una experiencia traumática en cualquier país en el que se lleve a cabo. De modo que los diseñadores de constituciones han puesto condiciones muy, muy exigentes para activar ese mecanismo. Yo no quiero emitir ningún juicio personal sobre eso, tengo mi opinión sobre eso, pero no quiero emitir ningún juicio porque no quiero prejuzgar el resultado en esa materia, porque hay propuestas, varias propuestas en ese sentido. Lo único que yo diría es que, si bien es cierto que hacerlo prácticamente imposible puede ser negativo, hacerlo demasiado fácil también puede ser negativo, porque estaríamos expuestos a usar de manera frívola ese mecanismo y eso podría tener consecuencias en lo que concierne a la estabilidad del sistema político. Porque se utilizaría no ya cuando el presidente ha cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones, sino que se utilizaría como un sustituto del voto popular con motivaciones políticas. En lo que tiene que ver ya con el Congreso en un sentido más amplio. Ahora, déjame interrumpirte. Y para el caso de los secretarios de Estado, que también históricamente eso
no ha servido para nada. Bueno, ahí tiene... Que ya es otra la posición. De nuevo, hay que tomar en cuenta el régimen político que nosotros hemos elegido. Nosotros, a la hora de incluir determinadas instituciones, no podemos hacer abstracción de esa realidad, bajo ningún concepto. El régimen parlamentario tiene mecanismos de censura, pueden utilizarse en medio del mandato, o si el primer ministro no está haciendo bien su trabajo, su propio partido lo puede reemplazar, simplemente lo sustituye como líder, elige un nuevo líder y sigue el periodo hasta que haya nuevas elecciones. Es un sistema, muchos lo consideran, o no que lo consideran, es más flexible que el régimen presidencial. Definitivamente. Pero nosotros hemos elegido este camino, es nuestra tradición constitucional, y hay regímenes presidenciales exitosos en el mundo. De modo, no es que el presidencialismo o el régimen presidencial siempre da resultados peores que el régimen parlamentario. Entonces, tomar en cuenta eso, a la hora de introducir mecanismos de censura o mecanismos de tipo parlamentario, solamente mi llamado de atención sería ver qué efecto tiene en el funcionamiento general del sistema, porque lo que importa es la combinación institucional. Tú puedes tener una idea sobre una institución, pero tienes que pensar seriamente cuáles son los efectos de esa institución. Tener una visión integral. En el conjunto, exacto. Definitivamente que sí. Ahora, tú te ibas a referir al Congreso como órgano del control. No, es parte de la reflexión esta. Ya. Yo creo que obviamente que algún cambio habrá en lo que tiene que ver con sus reglas, con sus mayorías, con sus atribuciones, pero aquí hay también, en adición a poner en el Congreso algunas herramientas más fuertes, ponerles más dientes al Congreso como fuente también de expresión de la voluntad popular para que pueda ejercer su labor. Hay una dimensión que no es solamente formal, sino que también es real, que es el papel de los congresistas de hacer valer sus atribuciones en el juego institucional. Ya. Y eso no se logra de la noche a la mañana, ni se logra simplemente escribiendo un párrafo en una constitución. Son procesos. Un cambio de cultura, un cambio de hábitos y un fortalecimiento institucional. Fortaleciendo la capacidad del Congreso en materia técnica, en mejor manejo de presupuesto, mejor manejo de asuntos financieros, de los asuntos que tienen que ver con el manejo del Estado en sentido general. Ya. Vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos con el doctor Flavio Darío Espinal. Una vaina como antológica. Hiperpresidencialismo. Claro. Y a partir No, pero Balaguer también. Balaguer, nosotros tenemos ejemplos muy típicos de hiperpresidencialismo. Pero Chávez, claro. Eso no se está grabando, ¿verdad que no? No se está grabando. Tranquilo. Bueno, se está grabando, pero no importa, eso se corta. No, porque ya no soy yo, yo soy yo y mi posición, ¿no? No, pero eso no. Embajador dominicano dice Chávez tal cosa. No, eso no sale. No, ¿qué pasa? O sea, que el del editor se borra. Eso se diga. Pero es que es sorprendente el poder. Si antes ya tenía poder, ahora más. Es fuerte. Eso, óyeme, yo no me acuerdo. Doctor, uno de los grandes debates y discusiones que se han presentado en lo que ha sido este proceso, ¿no?, de reforma a la Constitución es que desde hace unos años múltiples instituciones, yo diría que hasta la propia clase política, había llegado al consenso, digámoslo así, de que en una eventual reforma a la Constitución, el mecanismo que hubiese o pudiese resultar ser más legítimo es la constituyente. Sin embargo, hemos visto que en todo lo que ha sido este proceso de consulta, obviamente, a muchos que en principios, habiendo hecho esa propuesta, vemos que han venido cambiando ese criterio. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿es tan legítimo
la Asamblea revisore como método para reformar la Constitución que una constituyente? Mira, yo sobre este tema de la constituyente o versus Asamblea Revisora, me siento muy tranquilo para hablar del mismo, porque desde hace mucho tiempo tengo mi criterio fijado sobre esto. Vamos a ver. De esto se comenzó a hablar, yo diría que hace 10 años atrás, en el año 96, incluso cuando surgió el gobierno del presidente Leonel Fernández, que se comenzaron a dar las discusiones sobre las reformas constitucionales. Muchos sectores hablaron de reforma vía una constituyente. Y yo recuerdo haber dado una conferencia en la Asociación de Abogados de Santiago, donde planteé una serie de críticas a la constituyente. Pero independientemente de eso, no estoy buscando, digamos, una autovalidación intelectual respecto de eso. A mí me llama la atención cómo, frente a las críticas que se le hacen a procesos de este tipo, críticas que incluso al principio en nuestro programa tú hablaste de eso, del escepticismo, de la desconfianza en los procedimientos, de los propios contenidos, de los actores. Parecería que la fórmula mágica es una constituyente. Este proceso va a dar lugar a que posiblemente el Congreso haga tal cosa. La resolución es una constituyente. Entonces hay como una especie de mito alrededor del concepto de constituyente. Mis objeciones tienen que ver con cuestiones fundamentales. Primero, por la naturaleza del proceso en el que estamos viviendo. Hay una constituyente cuando realmente hay una especie de un antes y un después, cuando tú quieres construir de la nada un nuevo sistema político, ya sea porque saliste de una dictadura o por un colapso del orden político, porque hay un movimiento de ruptura, hay una polarización extrema en una sociedad, o hay un movimiento populista o revolucionario, o sea, situaciones, digamos, de crisis fuerte en el sistema político, y tú necesitas redefinir todos los fundamentos del orden político. Pero aún así también hay que tener cuidado, porque puede haber la ilusión de que la constituyente es el mecanismo que permite de alguna manera expresar la auténtica, entre comillas, la verdadera, entre comillas, voluntad popular. Como si ese proceso tampoco no estuviera también, o pudiera también estar mediado por intereses, por favoritismo, por imposiciones, etcétera. De modo que ese es otro elemento a tomar en cuenta, de que no necesariamente es la expresión genuina, auténtica, verdadera de la voluntad popular, porque puede ser tan espalda al pueblo como cualquier otro proceso. Y lo otro es también que la forma como se ha pensado la constituyente, muchos sectores han pensado una constituyente que yo defino de carácter corporativista, asignando cuotas de poder a sectores sociales, empresarios, sindicatos, ecologistas, mujeres, sectores territoriales. Entonces viene aquí la pregunta fundamental, que es de orden político. ¿Cómo se determina la representación? Porque la única representación posible a este nivel es la representación política. Usted, como fuerza política o como movimiento independiente, se le presenta al pueblo y le dice: yo quiero ser su representante, y mediante el voto popular usted es electo o no es electo. De otra manera es una atribución, una asignación de cuotas de poder a sectores que refleja una especie de corporativismo, porque luego surgirían preguntas fundamentales. ¿Cómo garantizamos que fulano, fulana y fulana son los que representan al empresariado? Porque el empresariado también es heterogéneo, y los trabajadores son heterogéneos. No es lo mismo un trabajador azucarero que un trabajador de las zonas francas en materia de tecnología, por ejemplo. Entonces, la única forma es la representación política. De modo que yo creo que aprovecho entonces para conectar con mis reflexiones originales sobre este proceso. Yo pienso que la oportunidad que tenemos, y ojalá todas las vamos a aprovechar, es que podemos dejar atrás una historia de imposiciones en materia constitucional, de coyunturas en las que una fuerza política impone sus visiones. Normalmente esa es la historia dominicana alrededor de dos cosas: reelección o poderes presidenciales. Esa es la historia dominicana. Dejar atrás eso y poder tener la capacidad de serenamente, sin estar bajo la presión de una crisis política, hacer una reforma. Y segundo, podemos evitar, o estamos evitando,
otra situación que ya no de imposición, sino de una polarización y de ruptura. Por ejemplo, hay otras sociedades, en Ecuador hoy día se quiere hacer una constituyente y lo que se perfila es una polarización que puede dar una ruptura institucional. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad de evitar la imposición, porque no es el deseo del presidente Fernández. Yo debo decir aquí que en nuestro trabajo, en nuestras deliberaciones, en nuestras reflexiones, en nuestro acopio de la materia prima, no tenemos instrucciones, no tenemos una línea, bajo ningún concepto. O sea, el proceso ha ido de la manera más objetiva posible, fluyendo normalmente. Y no estamos aquí al borde de un colapso, al borde de una ruptura, de una polarización. De modo que lo que se persigue es, dentro del marco institucional existente, se ha buscado esta consulta popular para introducir un elemento nuevo de escuchar a la gente, de escuchar las propuestas, de activar la voluntad, de los mejores deseos de la gente, para que eso sea materia prima de este filtro que va a producir un texto. No todas las propuestas van a ser integradas y la gente tiene que entender eso. Porque muchas propuestas pueden estar basadas en buenas intenciones, pero quizás no son jurídicamente viables también. De modo que yo pienso que el camino que se ha adoptado se corresponde con el momento histórico que vive la República Dominicana, que es un momento de normalidad democrática, de normalidad institucional, de funcionamiento regular de sus poderes públicos, de funcionamiento regular de sus partidos políticos. Incluso, fíjate, el PRD acaba de hacer una convención exitosa con la participación de cientos de miles de personas. De modo que en la coyuntura histórica, la oportunidad política que tenemos, este camino que ha elegido el presidente Fernández es el correcto. Ahora, tú hablabas del ciudadano y tú decías, bueno, que la responsabilidad no es exclusiva del Estado, sino también de la sociedad. Pero vemos muchas veces que el ciudadano delega, digamos en esta ocasión, para ser específico, en el Congreso, en los senadores y diputados, su representación. Pero muchas veces el ciudadano no se siente representado por los miembros del Congreso. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista constitucional, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa? Bueno, los miembros del Congreso, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, el Presidente de la República. ¿No será el momento propicio como para que al ciudadano se le dé la facultad, supóngase que se junten 50,000 dominicanos y le presenten al Congreso Nacional una propuesta de ley seria? ¿No se ha contemplado de que el ciudadano en esas circunstancias tenga iniciativa legislativa? Mira, en minutos atrás me hiciste la pregunta sobre como los temas principales de este proceso, lo que han surgido, y no mencioné, y ahora menciono, que uno de los que ha generado más interés es el tema de la participación. Definitivamente. Y de los mecanismos de participación. Ahora bien, en la sociedad moderna, los sistemas políticos democráticos son fundamentalmente representativos. Esa es mi opinión y es la opinión de la mayoría de los tratadistas, por la complejidad de la sociedad de hoy. En la sociedad de los antiguos era posible deliberar prácticamente en la plaza pública, sociedades pequeñas, sociedades cerradas, una parte de la población excluida por razones de esclavitud, o por razones de propiedad, o por razones de educación. La sociedad se ha hecho muy compleja y los problemas de la sociedad de hoy son muy complejos. Hacer una ley de electricidad es sumamente complejo, claro, porque hay intereses en juego, porque hay enfoques en juego, o hacer una reforma fiscal, o deliberar sobre un tratado de libre comercio. En fin, y además porque la gente no quiere estar deliberando todos los días sobre asuntos políticos. La gente quiere vivir su vida privada, quiere tener su familia, quiere trabajar, quiere tener sus hijos, quiere disfrutar, quiere ir a la playa, etc. Entonces el sistema político es fundamentalmente representativo. Ahora, ¿qué ocurre? Que se habla de la crisis de representatividad cuando los representantes no son capaces de expresar de una manera razonablemente correcta las expectativas de los representados. Entonces la gente siente que el sistema representativo ha fracasado y quiere buscar vías alternativas. Han surgido propuestas, no solamente de la iniciativa popular en materia legislativa, sino lo que concierne a referéndum, plebiscito, claro, revocación del mandato. Yo creo que ahí de nuevo, lo que surge al final, ni siquiera lo sé en este momento, mucho menos puedo aventurar a decirlo. Lo que surge al final, en lo que tiene que ver con mi opinión, debe ser un balance entre
la apertura del sistema político, dar nuevos mecanismos de participación, pero a la vez fortalecer los mecanismos de representación. Porque no queremos un sistema político que pase de lo muy cerrado a lo muy abierto, que haga ingobernable el sistema. No, hay que se disperse, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, es necesario que a la hora de diseñar estas instituciones, las que se diseñen, las que tengan mayor apoyo en las propuestas de la consulta, ser capaces de mirar el sistema político en su conjunto. La estabilidad y la gobernabilidad deben ser compatibles con mayor participación, porque una gobernabilidad cerrada deja a la gente fuera, la gente no se siente parte de esa gobernabilidad. Pero una participación que pone en entredicho o constantemente en entredicho la gobernabilidad del funcionamiento del sistema político anarquía puede causar consecuencias, puede ser la remedio peor que la enfermedad. Sí, pero bueno, eso es en cuanto a ese aspecto. Pero ya para concluir, que se nos acabó el tiempo, valdría la pena también concentrarse en los ayuntamientos, porque son los gobiernos municipales. Y es ahí donde posiblemente ¿No tienen iniciativa legislativa? Pero es ahí donde posiblemente más campo haya para la participación directa de la gente, Ya. porque es algo local que concierne a la vida cotidiana de la gente. Entonces ahí hay materia, hay ámbito para imaginarse nuevas propuestas. No, y el escenario es interesante. De todos modos, Flavio, se agotó el tiempo. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, una vez más, te agradezco tu participación en este conversatorio. Muchas gracias a ti por invitarme. Nada, y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.